Uno, que dos patitos. Vamos a tratar en este camino hacia las elecciones del día 21 de abril sobre el comercio. El comercio es importante porque nutre de savia las relaciones interpersonales, sobre todo en los ámbitos urbanos, periurbanos, y evidentemente tiene relación con las necesidades que van surgiendo respecto a mucha multitud de productos, pero evidentemente también tiene que ver con la actualidad, la modernidad, el siglo XXI avanzado. Ya hemos comenzado el inicio al segundo cuarto del siglo XXI, estando prácticamente a las puertas de superar el 2025, por lo tanto, el primer cuarto del siglo ya consumido. Por lo tanto, hablar de políticas del siglo XXI en estas alturas, pues resultaría un poco a chiste, como si todas las políticas hasta ahora no lo hubieran sido. La idea es poner eso justo a contexto el hecho de que Amazon renunciara definitivamente a instalarse en Oyarzun. ¿Por qué es curioso esto? Primero, porque en Oyarzun se puso el primer centro comercial de Guipúzcoa y tras él han ido muchos grandes centros comerciales en esta localidad, tradicionalmente gobernada por la izquierda de Bachale. Y por tanto, ahí tenemos una contradicción bastante dura de ser asimilada. Y por otro lado, el tema de tratar de poner pie en pared respecto a movimientos como el de Amazon que surgieron en un garaje en los Estados Unidos por un tal Jeff Bezos tratando de distribuir libros, pero lo que luego vio la potencialidad para con ese sistema de cadena de valor para meter otros productos que pudieran incorporarse y tener relación con otros productores para servir de transmisor, de correa de transmisión a través del sistema Amazon, sobre todo teniendo en cuenta de que Amazon no es la distribución, sino también el sistema de compra y entrega a través de redes, internet y todas estas realidades que han aventurado la posibilidad para que se pueda entregar directamente en casa con el beneficio para ciertas partes, a pesar de que la gente no lo vea, y sobre todo con el Prime tengan asegurado el tema de la entrega directa en el día siguiente, incluso aunque sea fin de semana, aunque sea domingo, lo cual me lleva a cierta digresión respecto a todo esto, porque hace que uno pueda ver a una persona entregando paquetes en domingo por la noche y piense, ay, qué bien, me están entregando lo que necesito en domingo, pero ¿quién piensa en la persona que está trabajando ese domingo por la noche? Recordemos, en los años 90 hubo una película que se llamaba Mensaka y que el concepto básico estaba ya ahí, con también los riders, el tema de globo y todo esto. La novedad es la forma de conectar con la empresa a través no ya de lo que se hacía, por ejemplo, con Telepizza, que era el teléfono y encargabas tu pizza y te llegaba a casa. Ahora se puede hacer a través de aplicaciones de móvil y sirve exactamente igual, porque al final de cabo la misma moto que antes te traía la pizza a casa, ahora sigue haciéndolo exactamente igual. Por tanto, ha cambiado el modo de competir a la hora de surtir ese producto comercial, comercial, ya sea gastronomía o no, ya sea ferretería o no, ya sea todos otros elementos o no. Por tanto, el comercio ha venido para cambiar el mundo, pero ha venido para cambiar y que siga todo igual, pero con la diferencia de entender que esto transforma la realidad sociocultural del momento y del lugar, con evidentemente lo que pareciera que no ha habido nunca esto, de que hay locales que se cierran, de locales comerciales que desalojan y aparecen nuevos comercios, pensando que cuando se cierran algunos comercios tradicionales de más de 100 años en algunos lugares, como por ejemplo La Palma, que fue un comercio de calzado y, bueno, ahí, creo que en la calle Correo, ¿no? Donde estuvo el primer Euskeldun Bachoquilla, ¿eh? Y Nilo Tempore. Bueno, pues en La Palma ahora hay un bar-restaurante que lleva ese nombre y creo que también tiene alguna habitación de hotel.
pero han mantenido la marca por el tema de la resonancia del producto originario, pero la gente ya no vincula con el tema de lo que es el zapato, pero sí, la gente recuerda lo que era y por tanto tiene mayor capacidad de penetración que si hubieran utilizado otro nombre. Por lo tanto, el comercio se reinventa con cada generación y con cada movimiento, sobre todo teniendo en cuenta de qué es el mercado, amigo. Pero teniendo en cuenta que el mercado. ¿Qué es el mercado? El mercado es gente que compra y gente que vende. Lo mismo que en el mercado de abastos. La gente que va a buscar un producto determinado, ya sea pescado, carne o algún otro elemento, pues evidentemente lo compra y mantiene vivo a ese productor y a esa tienda en concreto que le permite la supervivencia. Y este mismo principio debería de servir para todo lo demás. Cuando uno piensa en una camiseta de 3 4 euros, tiene que uno que pensar de dónde ha salido la reducción de precios respecto a otros que pueden ofrecerlo por mucho más. Sobre todo cuando tenemos esas camisetas o sudaderas serigrafiadas que últimamente, por ejemplo, se han puesto al servicio de proyectos de canales de YouTube, de Twitch, en donde se ponen por 18, 21, 25 euros camisetas, tazas, jerseys, sudaderas, y por tanto ahí tenemos una idea de, uy, qué caro es esto, si solamente me están poniendo la serigrafía del propio canal, y el logo y todo esto, pero el producto original, pues debería de ser como cuando me lo venden en Primaprix, más bien en Primark, en Kiabi, todas estas, porque en Primaprix tal vez puedas encontrar remotamente algo de producto de vestir, pero igual en lo que antes era Teddy, y bueno, productos así como esta cadena que es polaca, pero ahora no recuerdo exactamente. Bueno, da igual. Que hay varias de estas cadenas, ya sean específicas de comercio más particular, pero también luego hay otras que tienen mayor amplitud y cada cierto tiempo hay anuncio de algún tipo de rebaja o especialidad en esa semana. Por tanto, ahí está la competencia, pero recordemos que hace no mucho salió una noticia de que había habido un problema en cierta fábrica en el sudeste asiático y que suministraba camisetas y demás productos de vestir a Primark, si me estoy equivocando, Primaprix con Primark está en Bilbao, en el centro de Bilbao, y también está en Baracaldo y está también bueno, pues está Kiabi también, por ahí, pero Primark, que es de Irlanda. Y hay gente que en este momento habrá levantado la oreja y habrá dicho, ¿en Irlanda? Así como en los bajos impuestos, en el ámbito de las grandes empresas que van allí para tributar menos y todo esto. Bueno, sí, a esa misma Irlanda, la lista de las empresas que están allí es bastante larga, la isla Esmeralda, pero bueno, quedan por ahí por detrás el asunto de la dificultad de los trabajadores con un cobro bastante limitado en el sudeste asiático, con escaso valor añadido, y que hace posible que estas prendas de vestir estén con un precio tan bajo. Pero también debemos incorporar el hecho del consumo de agua. Todas las prendas, ya sean vaqueros, camisetas, para hacerlas se requieren un costo en agua muy importante. Por tanto, la huella ecológica de todos estos elementos de vestir llevan un impacto enorme respecto al medio ambiente, sobre todo ahora que supuestamente estamos hablando de la interoperabilidad de las políticas públicas, teniendo en cuenta no solamente el comercio, sino también el medio ambiente, cambio climático y la conciencia ecológica. Y por tanto, en teoría, cuando te lo ponen así
así de barato, de 2 3 4 euros una camiseta. Primero, ¿qué impuestos está pagando esa camiseta? Segundo, ¿qué trabajador lo ha hecho? Tercero, ¿qué impacto en huella ecológica respecto al planeta ha tenido? Y en ese elemento de que evidentemente no lo habrá hecho una fabricante en el ámbito europeo, con su salario alto, pago de la seguridad social. Es altamente improbable. Por tanto, ahí está el asunto. Que a veces, y lo comentamos en cierto encuentro, como una parte de la hipocresía, de la parte ecologista que estaba haciendo la exposición, que dado la salvaguarda de que es la necesidad individual de tener una conciencia respecto a la conducta de cada cual, pues decía que, si el salario mínimo fuera mucho más alto, entonces nos plantearíamos acomodar nuestros planteamientos mentales a nuestras necesidades pecuniarias. Pero eso lleva ciertamente a una hipocresía, porque si uno plantea los principios morales en función de las necesidades objetivas del bolsillo, entonces estás diciendo que los valores éticos que puedas tener son algo relativos, que son concupiscientemente volubles a la hora de ser cuestionables en función de las condiciones objetivas. Por tanto, ahí tendríamos un asunto bastante largo de discutir a la hora de entender que cuando uno compra, debe de valorarlo todo a la hora de entender a quién compra y por qué compra. Y el precio, en principio, pues puede suponer bastantes cosas. Es más, cuando uno ha ido a ciertos lugares, ya sean mercadillos, por ejemplo, evidentemente no el de Algorta, porque es bajo techo y está regulado y tienen puesto ahí de manera controlada en todas las situaciones, pero uno puede ir a un mercadillo de pueblo, puede tener la tentación de pensar que alguno de esos puestos pueda ser objeto de algún robo, de algún almacén que haya desaparecido o de alguna pesquisa que luego ha sido adquirida por subasta pública o cosas raras o bizarras que uno puede llegar a pensar y que por eso el precio pueda estar tan bajo, entre comillas, a la hora de que tenga un beneficio, porque evidentemente ninguno de los que están en el mercadillo van a vender bajo coste, van a ir a pérdidas, no tendría ningún sentido, porque para eso uno se quedaría en casa, ya sea en los mercadillos de ropa o mercadillos de productos hortofrutícolas, pero en este caso centrando en el ámbito de los productos de ropa, pues evidentemente no tiene ningún sentido porque suele ser o bien entre semana por la mañana o bien en fin de semana, lo cual evidentemente roba tiempo para otras actividades. Y desde ese punto de vista uno debería de entender que el coste de oportunidad pues evidentemente amerita el beneficio, y si ese es el beneficio pues evidentemente tenemos la contrapartida bastante bien clara. Mi querida y egregia madre alguna vez ha comentado que fue autora de un trabajo en el ámbito de las tiendas de moda, y cuando llegaba el día de la rebaja, ahora hay rebajas prácticamente todo el año, pero las rebajas en principio suponían la rebaja, valga la redundancia, en un precio que ya estaba inflado y por tanto, aun cuando se bajara, pues seguía habiendo ganancias. Con lo cual, había trucos por ahí metidos. Cosa que la propia evolución de los propios mercados, de la compra y venta, de las personas, de la amplitud de la situación de competencia, porque estamos hablando de hace más de 40 años, y actualmente, pues evidentemente, no hay sino mayores oferentes que tienen mayores productos, y esto evidentemente desde el ámbito público hay que saber ordenarlos. Primero, porque a veces uno piensa que cuando en el sector del ámbito municipal, pongamos por caso Quecho, aunque hay otros casos diferentes, tenemos el hecho de que se ha tratado de obviar las grandes superficies. Las grandes superficies en Vizcaya empezaron teniendo Bayonti, bueno, antes de Bayonti estaba Bilbondo, luego la zona de Max Center, y luego Artea y también Bayonti.
Básicamente, este sería el esquema, dejando de lado pues cosas como el Eroski de la avanzada de Leyoa y el de Verango, que curiosamente el de Verango, como comentamos en su día con el libro de Verango In Memoriam, pues fue una fábrica de armas que en el año 36-37 se empezó a hacer cuando las fábricas de Eibar tuvieron que ser trasladadas, y de ese edificio queda lo que actualmente ha ocupado el Eroski de Verango. Pero dejando de lado esa historia pequeñita, pues tenemos esos supermercados que se fueron generando, y en el ámbito de Guecho tenemos que las grandes superficies han sido siempre alrededor, no en el término municipal de Guecho. ¿Por qué? Pues por la política municipal de no tener competencia para los servicios municipales de comercio. Y esto evidentemente es una política de corte político, partidista, del Partido Nacionalista Vasco en Guecho, para tenerlos en Artea, ahora en ese centro comercial, en el ámbito de Verango, lindando con Sopela, y el asunto del Mercadona, situado en Lamiaco, justamente en el mismo borde respecto a las Arenas. Y por tanto ahí está la opción política de tomar una dirección u otra. Evidentemente esto supone que algunos digan que el comercio de Guecho se muere y que hay que dar más ayudas al comercio en Guecho, pero es necesario dar más ayudas en el ámbito de Guecho o en el ámbito institucional, ya sea Vizcaya, el gobierno vasco, las clásicas ofertas respecto a los bonos, lo cual puede estar bien, aquello de tiene usted 25 euros para gastar, pero ha comprado el bono por 20 euros, cosas así, de esta manera. O igual lo que hay que hacer es entender que hay un oferente de locales vacíos que no quiere sacarlo porque el patrimonio que supone, y digamos que el hecho de ponerlo a X dinero, el alquiler, no le supone ningún beneficio porque esa persona no necesita ese ámbito y lo que quiere es mantener el patrimonio y de una manera distinta a lo que uno podría suponer, lo cual quizá lo que podría en ese caso alterar el ritmo de posibilidad de los siempre escasos locales de posibilidad para tener locales comerciales, pudiera ser la posibilidad de duplicar la superficie de locales comerciales en Guecho para que hubiera un incentivo, no ya darle el dinero al posible alquilante, al posible comercio, porque le darías durante X tiempo, pero luego entonces habría la posibilidad de que el precio o bien se estancara o bien subiera el precio del alquiler, y por lo tanto ya no le fuera viable al comercio para seguir manteniéndolo, y por tanto si hay en vez de el mismo número, el doble de locales para participar de este ámbito comercial, podría hacer una posibilidad. No todo tiene por qué ser ayudas, subvenciones o políticas de detraimiento del ámbito del gasto en IBI o en otros indicadores, sin también tener en cuenta todos estos elementos respecto a mayor oferta de locales. También la cercanía de transporte público para la proximidad, y evidentemente que haya una conciencia de que es mejor consumir en local que hacer cosas como estas de consumir en centros comerciales o de consumir en Amazon. Pero evidentemente el anterior diputado general de Vizcaya fue en su día a una visita a Amazon en la central en la Comunidad de Madrid y volvió bastante impresionado por lo que vio, lo cual evidentemente hace que uno se impela a la hora de establecer una relación con el sistema de comercio bastante más estrecha. Pero a veces el sistema comercial pues también, como todos, es bastante egoísta. Si uno piensa en el comerciante como un ente asexuado, pues estaría cometiendo el mismo error que cuando uno piensa en el consumidor como un elemento asexuado y que al que debería de sustraerse todos los elementos para darle gusto a esta persona. Todas las personas son diferentes, todas las personas son cada cual con su circunstancia, y por tanto no hay un yo homogéneo
colectivo, pero evidentemente hay que tener en cuenta al consumidor y hay que tener en cuenta al oferente, que es el comerciante, y también tener en cuenta de que los trabajadores de las grandes superficies de Amazon también son trabajadores y por tanto no poner la carga en un lado y en el otro no. Y evidentemente el sistema tiene pesos y balanzas y tiene equilibrios a la hora de entender que el comercio evidentemente es no solamente no es unívoco, sino que es multidisciplinar y multifactorial a la hora de entender que este comercio puede salir por múltiples vericuetos a la hora de tratar de cambiar una cosa en concreto y evidentemente luego tener unas consecuencias inesperadas en otro ámbito. Por lo tanto hay que tener bastante cuidado a la hora de jugar con estos lugares comunes porque todo el mundo a veces tiene la necesidad de comprar algo, también una falta o cualquier otro elemento ya de más larga duración, compras estructurales, compras puntuales de un ámbito o de otro y por tanto esto requiere un tratamiento en el que en principio todo el ámbito comercial responde a necesidades que son cubiertas por alguien que ofrece sus servicios para con estos elementos. Y por lo tanto, en teoría, si un comercio cierra, en teoría, si un servicio de estos desaparece es porque no hay ya nadie que quiera comprarlos, lo cual evidentemente es más difícil de entender que comentar que el público no ha hecho todo lo posible para el mantenimiento de los comercios en nuestras ciudades, porque ha dado facilidades a los grandes centros comerciales, ha dado grandes facilidades a Amazon y similares para el suministro de nuestros beneficios. Pero cuando uno prefiere gastar 2 euros en Amazon en vez de gastar algo más en la ferretería o en la carnicería o en cualquier otro local más próximo en el ámbito de tu localidad, el que ha tomado la decisión eres tú y tú eres mercado, tú eres consumidor que está cambiando las reglas del juego a la hora de primar un beneficio particular respecto de los otros ingredientes a los que simple y llanamente cierras los ojos y dices, ah, eso no incumbe, no es mío. Por tanto, la política debe de contribuir a la transparencia, a la conciencia y a revelar que este sistema complejo no es algo que, el sistema público, los gobiernos se ocupen de todo esto. Los gobiernos participan y tienen su lugar, pero el grueso son los consumidores y los trabajadores en las empresas y los consumidores. El comercio fundamentalmente se nutre de quien compra y quien vende y a fin de cuentas eso es lo más democrático, dicen, es decir, el mercado. Y bueno, vamos a dejarlo aquí, sin más, queridos patitos. Es que ricasco, agur beroat. Betty Helpien.